bien, hermanos, en esa actitud de contentamiento, de alegría, de festejo de cumpleaños, vamos a orar para entregarle este servicio, este tiempo de predicación al Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de Navidad, en el que celebramos que tú veniste a este mundo, que tomaste forma humana, que te sujetaste a las leyes de la humanidad sin dejar de ser Dios, todo ello para cumplir con un plan de redención y salvarnos. Te damos gracias por este momento, te pedimos que en esta enseñanza el Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, nos guía a toda verdad, nos enseñe todas las cosas. Por favor, aumenta nuestra fe, persuádenos, ayúdanos a estar dispuestos a obedecerte, a entender, decías tú Jesús, que tu yugo es fácil y ligera tu carga, que si te obedecemos podremos hallar reposo para nuestras almas, y también que si te obedecemos, dices tú, seremos tus amigos, tendremos un vínculo de mayor amistad, de mayor intimidad contigo. Decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que eso sea una realidad en nuestra vida, y te damos gracias y confiamos en ti, porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes, tú estás aquí en medio de nosotros, te pedimos que tu presencia nos visite y nos transforme. Y en tu nombre oramos, leemos tu palabra y la estudiamos. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a estudiar el día de hoy unos versículos del Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. En estos versículos se narra el nacimiento del Señor Jesucristo desde la perspectiva de José. Dos evangelios hablan acerca del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Y el de Lucas se hace mucho énfasis en la forma en la que María recibe la noticia de que va a nacer el Mesías y de que va a haber un Salvador a través de una concepción virginal. Pero en este evangelio, en esta parte, en este pasaje, se habla acerca de José, de cómo recibe la noticia. Entonces vamos a usar este pasaje para el día de hoy y lo voy a leer. Mateo 1, de los versículos 18 al 24. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Muy bien, miren, quiero dividir el tema, 3 puntos. Uno es la obra del Espíritu Santo. Número 2, identidad. Y número 3, Emmanuel, Dios con nosotros. La obra del Espíritu Santo, identidad, y Emmanuel, Dios con nosotros. Y bueno, quiero recordarles cómo estaba el contexto, algo del contexto de ese momento. Hay un evento muy importante que es el nacimiento de Juan el Bautista, la concepción el embarazo de Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran ancianos, eran personas que Elizabeth era estéril, no podían tener hijos. No podríamos decir que porque se portaron mal y son unos pecadores, porque dice la Biblia que eran irreprensibles. Y en un momento milagroso, un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, lo cual es extraordinario porque pocos seres humanos en la historia de toda la humanidad su nacimiento ha sido anunciado por ángeles. Entonces tenemos a Jesús, Juan el Bautista, Sansón, hasta los que yo me acuerdo. Entonces eran personajes así muy connotados, de los que se esperaba que Dios hiciera grandes cosas, y es el caso de Juan. Todavía no le decían el Bautista porque pues todavía
no sabían de su ministerio, pero entonces este niño va a nacer y recordemos que María era parienta de Elizabeth. En este momento María ya estaba comprometida con José, entonces José forma parte de esa historia, de esos eventos. José no era alguien ajeno. Recuerden que cuando le llega el anuncio a María de su nacimiento virginal, de su concepción virginal, y de que Elizabeth está embarazada, ya va en el 6º mes. Entonces María va a visitar a Elizabeth, se supone que la ayudó, que estuvo con ella acompañándola para el alumbramiento, pasa 3 meses y en ese momento es cuando José se entera que María ha concebido de una forma sobrenatural, de una forma que no se esperaba. Y dice aquí la narración de Mateo que José se enteró y quiso dejarla. Es importante entender que, bueno, la obra del Espíritu Santo es algo notorio, que en ese momento estaba operando milagros, que cuando Zacarías estaba mudo y vuelve a tener la capacidad de hablar, alaba a Jesús, alaba a Dios, y dice que Juan el Bautista va a preparar el camino, y entonces profetizan acerca del ministerio de Juan, y podríamos entender que en el caso de José, cuando recibe ahorita la revelación de la enseñanza del ángel, bueno, José sabía todo lo que estaba pasando. José formaba parte del pueblo de Dios, José esperaba a un Salvador, entonces se da cuenta que todo empieza a tener forma y dice uno, bueno, qué padre, qué glorioso, oye, qué bonito, mira cómo el Espíritu Santo está operando, mira estos eventos sobrenaturales, milagrosos, pero cuando llega eso a su vida, ¿qué es lo que dice José? No, yo voy a dejar a María. Hay algunos comentarios que dicen que hubo una interacción entre José y María. José no se enteró así por otras personas externas, sino directamente de María. La obra del Espíritu Santo es algo innegable, entonces no iban a poder esconder que el nacimiento virginal, pero que José recibió la noticia y aún así decidió no creer. Haya sido como haya sido, José entendió que estaba pasando algo sobrenatural, pero él, ¿qué dice? No, mira, ¿sabes qué? Dejamos las cosas como están. Y bueno, dice la Biblia que José era justo, no es una persona. Eso es algo importante, porque no podríamos tacharlo de un pecador, y también podemos nosotros identificarnos con José. Tal vez podríamos criticarlo y decir, ¿cómo es que no quieres participar y cómo no te sientes identificado? Pero ¿qué pasó? Mira, de aquel lado está muy bien, el Espíritu Santo está actuando, qué padre, pero siempre va a haber un compromiso. Siempre va a haber situaciones complicadas, siempre va a haber riesgos, y el día de hoy creo que nos va a servir mucho la enseñanza, porque vamos a ver cómo reaccionó José. La Biblia nos muestra la perspectiva de José, digamos que ahorita José es el enfoque, porque en el caso de María, si ustedes recuerdan, dice Deuteronomio 22, que cuando una mujer era considerada fornicaria, la tenían que apedrear. Entonces cuando María recibe la visita del ángel Gabriel y le dice, vas a ser bienaventurada, bendita tú entre las mujeres, ella lo recibe con gozo, dice, hágase con tu sierva como tú has querido. Ella cantó cuando llega con Juan el Bautista y dice, las mujeres, la gente me llamará bienaventurada. Entonces María sintió gozo y sabía el peligro para María era el rechazo, que la vieran como una fornicaria y que la pudieran matar. Entonces lo que enfrentó María era más complicado que lo que enfrentó José. El ángel empieza a decirle a José, cuando le da una instrucción y le dice, no temas. Y hay algo importante aquí en el Mateo, que dice que José quiso dejarla. Dice aquí, José era un hombre justo, quiso dejarla secretamente. O sea que quería romper el compromiso matrimonial de una forma privada, no iba a denunciarla, no iba a decir, ella quiero que la apedremos porque es una inmoral y una fornicaria. Quiso dejarla, pero viene a mi recuerdo, cuando yo le propuse el matrimonio a Berecita, en este tiempo es a través de un anillo de compromiso. Y en aquel tiempo era algo igual, era un compromiso, llegaban con un regalo, la dote, y había una formalidad, y entonces era ¿cómo podríamos decir?
una situación muy formal, era una situación espiritual, era algo que comprometía a los dos involucrados, pues sí, a las familias de los dos y a la comunidad. Y digamos que para que a mí se me haga más didáctico, recordé mi experiencia. Bueno, ¿cómo vas a decidirte proponerle juntar tu vida con una persona, con quien quieres que sea tu esposa? Bueno, tiene que ser el anillo. El anillo tiene que tener un costo, algo así, que más o menos cuando tú le entregas el anillo, pues le estás diciendo más o menos el estilo de vida que tú le planteas, y que pues más o menos de esta forma, si Dios nos va a prosperar mucho y nos ama y todo, pero mis posibilidades son estas. Entonces, bueno, y el anillo de compromiso, que tiene que ser un evento muy formal, muy bonito, muy emotivo, ¿dónde se lo vas a entregar? Bueno, tiene que ser un lugar significativo, tiene que ser un lugar que representa algo para los dos, tal vez donde se conocieron, donde han pasado tiempo, algo en lo cual ¿no? están involucrados. Y además, bueno, tienes que hacer que sea algo muy notorio, porque le estás diciendo a toda la sociedad que quieres formalizar esa unión, y que a partir de, si te dicen que sí, esperemos que sí, porque Dios ya me dijo, si te dicen que sí, bueno, esa mujer y tú están apartados para formar una familia. Entonces, viendo todo eso, dices, bueno, secularmente a lo mejor habrán muchas bonitas ideas, pero nosotros, ¿dónde nos conocimos? Pues en la congregación. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues vamos a los estudios y servimos en la congregación. Entonces, ¿dónde le tengo que entregar el anillo de compromiso? En la congregación. Entonces estaba yo ahí, no, iba pasando el tiempo. Yo lo compré, creo que en noviembre o algo así, pero pasaban los meses y me decía Berecita, bueno, ¿y el anillo de compromiso? ¿Qué pasó? Y yo lo tenía ahí, pero ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué? ¿Voy a hacer un evento? Y dije, bueno, nos vamos a Six Flags y los delfines y invitamos a alguien de la congre, y yo no me entendía y no podía y no prosperaba nada, hasta que un día en una reunión de jóvenes hicimos algo así como una obra de teatro muy pequeñita y bonita y emotiva. Entonces ahí le di el anillo de compromiso, y precisamente el tema era el noviazgo en ese servicio de jóvenes. Entonces me quedó, y era el último del año, porque después yo iba a salir de vacaciones. Entonces dije, y la libré. Entonces imagínense todo lo que ello implica, imagínense la carga emocional y lo que tienes que estar pensando, y luego qué hacemos, y tienes que pues comprometerte con la familia, y la familia está esperando y hay mucha expectativa, y las personas también, todos los demás, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Oye, mira que ya se ven más juntos y que ya se hablan más, y bueno, ¿qué? ¿Sí se van a casar o no? ¿O están jugando? ¿No? Pues imagínense que todo eso lo pasó José, y de pronto ¡pum!, ¿no? Surge este evento, la concepción sobrenatural de Jesús. Y entonces José dice, bueno, pues no se hizo nada. No era una decisión ligera, no era algo así que tú dijeras, qué cruel esto. O sea, es todo lo que implicaba una boda, un compromiso. Y entonces José dice, pues ya no se hizo, ¿no? No fue persuadido propiamente porque el Salvador fuera el niño que va a nacer. Es un rasgo de incredulidad en la vida de José, pero de alguna forma también podemos identificarnos con él y ver que es algo, pues era una opción fácil para él, porque él no quedaba mal, no era propiamente un rasgo de crueldad, no, simplemente decir, bueno, pues me esforcé, estuve muy emocionado, no se pudo. Bueno, ya ni modo, ¿no? Cada quien sigamos con nuestra vida. Y entonces el ángel le dice, no temas, lo persuade, y a partir de ahí José tuvo que tomar la decisión, y no nada más esa decisión se quedó en recibir a su mujer, tuvo que asumir las consecuencias de lo que venía, que tal vez intuitivamente es lo que nos hace que nosotros le digamos a Jesús, mira de lejos, qué padre que Dios haga milagros, y mira hoy ese evento y esa noticia, y hoy una persona que predica, sí, qué padre. Pero mira, yo me quedo de este lado y yo te quiero seguir. Y bueno, no es el plan de Dios, Dios nos va a involucrar más, pero creo que podemos ir pues tomando ese buen ejemplo de José, que fue persuadido y que dijo, sí, voy a hacerlo. Y miren, quiero leerles unos versículos que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo. Quiero leerles Juan 3:8. Jesús habla con Nicodemo y le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué dice Jesús? La obra del Espíritu Santo no es algo que podamos entender a cabalidad, que podamos pronosticarla, que digamos, sí, ya sé bien cómo está operando Dios, entiendo la ruta que está trazando. Miren, les voy a leer Romanos 11, 33 al 36, donde el apóstol Pablo hace una alabanza, y creo que es muy descriptiva, creo que es afín a lo que hace el Espíritu Santo. Dice aquí: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Tenemos que suplicar la gracia del Espíritu Santo para entender que Dios actúa de formas sobrenaturales. Algunas veces yo pensaría que hasta pareciera que son ilegales, ¿no? Podríamos pensar cuando Dios le dice a Abraham: ofrece a tu único hijo, en Génesis 22. Dice, bueno, sacrifícalo. Se supone que Abraham había salido de esa cultura de los caldeos y que ahí hacían esas cosas, pero él lo aparta y le da un hijo y le da el hijo de la promesa, y después le dice: sacrifícalo. La narración dice que se levantó muy temprano, en la mañana obedeció, y que se hizo 3 días de camino. Entonces imagínense 3 días con esa carga, pensando: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me pides esto? ¿No? Sin entender propiamente cuál es el plan de Dios y que Él quiere cambiar nuestros corazones. Podríamos recordar de Noé, Génesis 6:22, se los voy a leer. Dice: y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que Dios le dice? Vas a hacer un arca, algo así como una caja, ¿no? Como un barco así muy extraño y amplio, porque va a haber un diluvio, porque va a llover y va a haber una inundación. Entonces dices, no había llovido en ese tiempo y Noé tiene que empezar a trabajar, y esa fe la tiene que poner en acción, y empieza a construir un barco, un arca, y se tardó 120 años. Entonces dice, no, en una mente natural, dice la Biblia, eso es locura. En Mateo 4, cuando se habla de la tentación de Jesús, dice que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para que sea tentado por el diablo. Y uno pensaría, pero ¿por qué, Padre? ¿Por qué vas a exponer a Jesús y el desierto? Y es obra del Espíritu Santo. Quiero leerles ahora un pasaje de Isaías 28, que nos habla de una forma a mí se me hace muy didáctica, como si fuéramos expertos en la agricultura. La gente que somos de campo, les voy a leer. Dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya está determinada sobre toda la tierra. He oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, y atended y oíd mi dicho. El que ara para siempre, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué es lo que dice Dios? Que Él trata a las semillas de forma diferente, y Él sabe cómo opera. Y a lo mejor uno podría decir, bueno, siguiendo esta descripción, pues yo no quiero ser trigo para que no me pasen ahí y me trillen. No, a mí trátenme suavemente, porque así andamos con el palito y con la varita. Pero no vamos a decirle a Jesús, no vamos a decirle a nuestro Padre Celestial, que nos redimió y que nos compró, cómo va a tratarnos, cómo va a administrar nuestra vida, cómo va a operar.
porque Él es quien sabe, Él es el soberano, Él determina, y dice aquí, no trilla al trillo para siempre. No es la intención de Dios quebrantar a la gente. Dice el que no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, no se goza en que suframos, en que estemos expuestos a situaciones solamente por ver a ver cómo reaccionamos, ¿no? No se está divirtiendo, sino que es parte de su plan glorioso, maravilloso, que en muchas ocasiones no tendremos la capacidad de entenderlo intelectualmente. Y quiero leerles una parte de Hechos, del capítulo 4. Bueno, en medio de estos contextos, en medio de la situación de María, que corre el riesgo de que la apedreen, y José que dice que tiene temor, ahorita vamos a ver que era un temor al qué dirán, a quedar mal, entendiendo que seguir a Jesús siempre va a implicar un riesgo, siempre hay problemas, hay situaciones que se involucran, hay retos, y sin la ayuda y sin la gracia del Espíritu Santo no tendremos la capacidad de enfrentarlos ni de ser vencedores. Entonces, en medio de estas situaciones, quiero leerles una parte de Hechos 4, cómo podríamos pensar, cómo orar, qué hacer. Dice Hechos 4, dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. A Pedro y a Juan, después de que hicieron un milagro, de que oraron y sanaron a un cojo de nacimiento que tenía aproximadamente 40 años, la gente se maravilló, y entonces llegan las autoridades y ¿qué hacen? Los meten a la cárcel. Luego dice aquí que les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cómo oró Pedro? Danos denuedo. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor Jesús. Hay veces que yo pienso, yo no quiero problemas, miren, denme chance de este día. Hoy nomás quiero salir y no me meto con nadie, yo quiero trabajar y regresar y tranquilo, ¿no? Más o menos tranquilo. Pero no controlamos las circunstancias. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a Jesús? Mira, prepárame, ayúdame, no me quiero meter en problemas más de los que pueden llegar, y dame denuedo, dame la capacidad, dame valor, ayúdame a ser atrevido, ayúdame a ser una persona que no se gobierne por el miedo. Y vamos al siguiente punto, la identidad. ¿Qué pasó con José? Se entera de la noticia y dice que quiere dejar secretamente a María. Llega el ángel y ¿qué le dice el ángel? ¿Cuál es el mensaje que le da el ángel a José? No temas de recibir a tu esposa María. ¿Cuál era el miedo? No era que lo apedrearan, porque él no tenía una amenaza física, no había algo que amenazara su integridad o su vida. Era que él no quería recibir a María. Entonces el ángel le dice eso. Y algo muy significativo en el mensaje del ángel es que le dice: José, hijo de David. En la Biblia, ¿quién es descrito como el hijo de David? Jesús. ¿Se acuerdan los ciegos en Jericó? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan? El hijo de David. Entonces, cuando el ángel habla de José como un hijo de David, hace referencia al plan de Dios enfocado a su vida. Podremos pensar que los cristianos no somos una réplica en pequeño de Jesús, del Señor Jesucristo. José, que era del linaje de David, sabía que de su linaje, de su descendencia, tenía que venir Jesús. Entonces le dice el ángel: bueno, ese Mesías que tú estás esperando, esa esperanza, esa oportunidad, ese rescate, pues ya llegó a tu vida, y tú formas parte de ese desarrollo en la redención de Israel, de tu vida. El Mesías que tú estás esperando va a formar parte de tu familia. Y él lo tenía que criar. Entonces pensemos ¿se acuerdan cuando María dice: ahora todas las mujeres me llamarán bienaventurada? Cuando el ángel le dice: bendita tú entre las mujeres, salve, muy favorecida.
fue un privilegio para María el ser el instrumento de Dios para que naciera Jesús. Ustedes creen o piensen, reflexionemos al respecto, que para José también era un privilegio que él formara parte de esa parte del plan de Dios. ¿Quién quiere ser el que críe, ¿no? El tutor, llamémosle así, el tutor del Mesías? ¿Quién quiere ser la persona que lo va a enseñar, que le va a dar valores morales, que va a tener que cuidar de él, que le va a cambiar los pañales, que va a estar al pendiente, que lo va a mantener, que le va a proveer lo de la manutención? Pues tal vez todas las personas, así digamos intelectualmente diríamos, yo quiero ese lugar que tiene José. Entonces eso es lo que le dice el ángel a José: no temas, mira, vas a formar parte del plan de Dios. Y quiero leerles una parte de un pasaje de Isaías 31, que habla acerca de el temor. Isaías 41, no, dice, aquí está, Isaías 51, perdón, Isaías 51, les voy a leer del versículo 7 al 15. Dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, como en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasasen los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Vean cómo da toda una explicación el Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, para decirnos: no temas. Y nos hace recordar todos los milagros, todo el despliegue de su poder que ha hecho a favor de su pueblo. Y en los primeros versículos, en el 7, dice: no temas afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Podríamos entender que José lo que tenía era el temor al miedo, a que lo ultrajaran, y eso puede, según aquí esta redacción, el que las personas nos menosprecien, hablen mal de nosotros, se burlen de nosotros, nos rechacen, puede hacer que nosotros desmayemos. Entonces a lo mejor podríamos decir, bueno, en este caso no, el enfoque podría decir no enfrentamos, o Dios no nos prepara para exponer nuestra integridad física, porque están casi persiguiéndote para matarte. Y no, en este caso Dios nos dice: mira, no le tengas miedo a que te menosprecien, a que se burlen de ti. No lo va a impedir Dios. No va a decir, bueno, pues ya les voy a cerrar la boca a todos ellos. Dios nos permite experimentar esas situaciones, y podríamos sentir que es ofensivo, y tal vez Dios permita que en algún momento escuchemos lo que dicen frente a nosotros, y lo que dicen en momentos en los que piensan que no estamos, o no entendemos, o no estamos cerca, y podríamos nosotros decir: qué horrible, qué doloroso, y qué feo. Bueno, si así se expresan de mí, y si esa es la percepción que hay, bueno, pues tampoco tengo mucho futuro, y pues entonces no voy a ser muy bien recibido, no voy a tener muchas amistades, porque la gente me va a ver así como, uy, el intocable, ¿no? Uy, esta persona. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? No temas.
mira, va a pasar, está muy bien, es el plan de Dios, es lo que Dios ha puesto, es el sitio donde Dios nos ha puesto, y también nos dice que no desmayemos. Y quiero platicarles un poco. Fíjense que esta parte de desmayar significa decir ya se acabó. Tener así como la perspectiva, la resignación. Ya no hay futuro, ya no hay esperanza. Esto ya se fue a la basura. Yo me acuerdo que un día vivía yo con mis papás, y estaba yo sentado en un sillón con mis pies descalzos, muy importante ese detalle. Estaba yo sentado en un sillón y de repente estaba yo, creo que con los ojos cerrados, creo que no estaba orando, pero sentí los pies mojados y dije, caray, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué onda conmigo, no? Y entonces volteo y efectivamente estaba escurrida el agua, y entonces yo estaba, digamos, como pisando un charco. Dije, ay, qué raro, ¿no? ¿De dónde viene esta agua? Y entonces empecé a ver que el agua se estaba escurriendo de un hoyito, como de una conexión del teléfono, pero estaba escurriendo así el agua, ¿no? Y dije, ay, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible que de la pared se esté saliendo agua? Y entonces empezaron a pasar pocos minutos y se empezó a gotear por acá, por allá, de una parte del foco, se empezó a salir el agua. Pero así, ¿no? Y entonces empezó a botar la pintura, y el yeso se empezó a hacer más blandito, y una goterita por acá y otra gotera, y el agua se escurría. Entonces dije, ay, no. Y entendí, dije, bueno, pues viene de arriba, ¿no? Es del vecino de arriba. Y ya le fui a tocar, no, que sí, que no, y bueno, miren, quién sabe cómo pasó, pero me enteré que el vecino trabajaba en Sears, y dije, bueno, pues ahorita vendrá o no, y que ese día había venta nocturna, ¿no? Y el agua así saliéndose, pues de alguna forma chorros, porque yo iba junté como 2 cubetas, y no, se estaba poniendo así bien difícil, ¿no? Y en eso llegó el hermano de ese vecino, y abrió, y yo dije, estos vecinos son una basura, ¿no? Me enojé, me desesperé, y entonces el vecino dice, a ver, pásale, ¿qué está pasando? Que no sé qué. Pasamos a su casa y su patio, todo su piso estaba seco. Entonces yo dije, no, ya, así me sentí. A lo mejor no es muy espiritual el ejemplo, ¿no? Pero, yo dije, no, no tiene sentido nada. ¿Qué va a pasar, no? Y el agua se sigue saliendo. Y después ya así como que rápidamente nos dimos cuenta que un tubo por su baño se rompió, porque era una tubería de acero galvanizado. Entonces se quiebran, son viejas, y de alguna forma pues no resisten tanto como el PVC y bueno, etcétera, ¿no? Pero cuando entendí que sí había remedio, que es lo que había pasado, no, sí podemos cerrar, entonces ya me sentí más tranquilo. Y bueno, seguía escurriendo un poco el agua todavía, y se remojó y se hizo muy feo, pero dije, ay, bueno, pues ya vamos a reparar. Pero es lo que yo quisiera pensar, o bueno, hacerles entender. Tal vez haya momentos en los que uno podría decir, ya no hay más, ¿no? No hay esperanza, ya llegué al punto de final de mi vida, de mi carrera, etcétera. Pero Dios nos dice, no, nunca lleguemos a ese lugar. No nos permitamos pensar que Dios pues ya nos abandonó, nos expuso a la nada, y bueno, ni modo, ¿no? Y además, como no somos capaces, y como a lo mejor hay pecado en nuestra vida, pues ya, ¿qué te puedes esperar? No, mira, ya hasta aquí quedaste y punto. No nos dice eso Dios. Dios nos da esperanza, y vamos a retomar lo que hizo José. José recibe el mensaje, le dice, no temas, José, hijo de David, recibe a tu mujer y enfrenta las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? José recibe a su mujer, pero José entendió que a partir de ahí iba a enfrentar todas las consecuencias, todo lo que implicaba haber obedecido inicialmente a ese plan, a esa instrucción de recibir a José. Tal vez no sabía José que Herodes los iba a perseguir, pero ¿qué tuvo que hacer? Bueno, lo que sí sabía era del nacimiento virginal, y que tenía que aguantar, y que pues a lo mejor iba a ser el tonto, el que iba a consentir, no sé qué, pero no podríamos tampoco sentir, de pensar que eso tiene que envolver el corazón, porque el nacimiento virginal de Jesús era algo profetizado, y el Espíritu Santo actúa conforme a la palabra de Dios. Entonces no iba a ser algo disparatado. Y en el tiempo de aquella época, la gente que tenía fe sabía que así tenía que ser, que era la Virgen concebirá y dará luz. ¿Se acuerdan? Isaías 7:14. Vamos a leer una parte de este. Les voy a leer desde el 9 hasta el 14.
es un mensaje que Dios le da a Isaías en el tiempo de un rey que se llamaba Acaz, que era muy malo ese Acaz, y entonces le da ese mensaje, profetiza acerca de cómo iban a ser Jesús, pero bueno, ahora les leo esta parte, dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí viene, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces debemos entender que para que uno tenga denuedo, para que uno pueda obedecer la instrucción y decir, bueno, tiene sentido esto, debemos recordar la identidad que Dios ha puesto en nosotros. El ángel le dijo, José, hijo de David. Podríamos sustituir ese nombre por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia, bueno, en ese momento es una manifestación del Espíritu Santo operando en la vida de José. José tuvo varios sueños, pero nosotros, bendito Dios si Dios nos visita de esa forma, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿No? Que somos sus redimidos, que formamos parte de su plan, que Él nos ha escogido, que el llamado que tiene para nosotros es para toda la eternidad, que esa relación con nosotros nunca se va a romper. Entonces, una vez que uno adquiere esa identidad, es más fácil que uno pueda obedecer, porque Dios está conmigo, porque no debo temer, porque ha preparado un lugar para mí. Entonces puedo decir, sí, voy a obedecer. Y bueno, vamos al último punto. Habla acerca dice aquí, la identidad, y lo último es acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. La identidad nos da la capacidad de entender, y acá en este pasaje nos dice, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Quiero retomar una parte de Isaías 7:14. Bueno, de Isaías 7, el mensaje que Dios le da a Acaz, el contexto de aquella época. Ese rey Acaz enfrentaba la amenaza del reino de Israel, de Siria. Y bueno, podríamos entender que la enseñanza, la instrucción que Dios le da a José no implicaba un peligro directamente a su integridad, pero quiero comentarles que hay un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, y se dedican a tratar de ayudar a gente que sí está en situaciones de vida o muerte, o hay veces que hay comunidades donde sí matan a los cristianos y ellos rescatan a unos y otros no, y entonces hay dentro de todas las actividades que hacen, hay un estudio o hay un área que se llama Yo Soy N. Es una serie de videos, de documentales que hablan acerca del Medio Oriente. Yo Soy N es una letra que se usa en los países árabes, musulmanes, para hablar acerca de los nazarenos, porque así se les llama a los cristianos según el Corán. Entonces, cuando alguien es N, yo soy N, en su casa o en su negocio le pintan una N. Y entonces se sabe que esa persona es cristiana. Entonces, ¿qué pasa? A esa persona llegan los musulmanes y le empiezan a molestar, le dicen, mira, ¿sabes qué? O te conviertes al Islam, o te vas, o te vamos a golpear, nos vamos a llevar a tu familia, te matamos, o danos una de tus hijas o de alguien de tu familia para que se pase de nosotros, a nuestro lado, o páganos un impuesto. Entonces, ¿cómo podríamos decir? La carga de que uno sea identificado como cristiano en esos lugares es tremenda. Es un riesgo de vida, de la integridad. En algunas partes dicen que los cristianos en el Medio Oriente son ciudadanos de segunda, o son ni siquiera ciudadanos, más bien humanos o personas de segunda, ¿no? Son seres de segunda clase, entonces los tratan así.
Y bueno, pues el asunto es ese, ¿no? En el documental dicen, bueno, ¿y tú te pondrías la N? ¿Tú sí dirías, yo soy N? ¿O no? Hasta ahorita Dios no nos ha puesto en esos contextos. No nos dice, bueno, ¿sabes qué? Te van a poner la N en tu casa y empieza. No ha sido el caso. Esos documentales nos dicen, bueno, podemos prepararnos, podemos orar y apoyar a la gente que sí está en esas situaciones, y aún todo eso tiene un plan, tiene algo bueno, porque dicen que los musulmanes odian a los cristianos, no los quieren, pues los tratan así, pero que en algún tiempo llegó un grupo más musulmán que se llamaban los ISIS, se llaman, ¿no? Son los, entonces que tienen tanta, no sé, ¿no? Tanta maldad que lograron vencer al gobierno, que a través de enfrentamientos militares los desalojaron al gobierno, y entonces ellos tomaron el control de esas poblaciones. Y entonces que la gente, bueno, que los ISIS acaban a los cristianos. Ese es el deseo. Los cristianos se ensañan con ellos. Y entonces los cristianos tienen que emigrar, tienen que salir a lo mejor con su ropa, tienen que ver dónde se van a dormir, dónde los van a recibir, tienen que salir de las zonas donde los tienen controlados los ISIS. Entonces tienen que huir, tienen que hacer así como éxodos y ver, y ya entonces vienen los ministerios, los empiezan a apoyar a la gente. Pero algo muy curioso, que los cristianos que empiezan a platicar son gente que está viviendo eso o que lo ha vivido, y dicen que tienen paz, que tienen gozo, que están contentos, que se sienten identificados con Jesús, y dice uno, wow. Y también los musulmanes, digamos los que no son ISIS, se empiezan a convertir al ver que llegan otros peores, que les hacen la vida difícil o horrible, se dan, digamos, como que se avergüenzan de la doctrina del Islam, y entonces sirve para que el evangelio empiece a crecer, a difundirse, a dar fruto, en lugares donde si no hubieran habido esas crisis, pues normalmente los musulmanes se quedan, digamos, atrincherados y rechazan a los evangélicos. Entonces, en este momento nosotros no estamos expuestos a situaciones así, sino tal vez algo más parecido como a lo que vivió José, al que dirán, llamémosle así. Y en la profecía de Isaías 7, Dios le habla a un rey que se llama Acaz, y le dice, mira, tienes un problema, está complicado, pero te voy a cuidar, te voy a salvar. Acaz era de los peores reyes. Acaz odiaba a Jehová. En una parte les voy a leer, cuando Acaz tiene una situación complicada, va con el rey de Asiria y le dice algo muy... Miren, le dice, segundo de Reyes 16:7. Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y del mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Pero ¿cómo se presenta Acaz ante ese rey al que le pide ayuda? Soy tu siervo y tu hijo. Esa es la forma en la que nos tenemos que presentar delante de Dios, pero Él lo hace ante un rey pagano, un rey de Asiria, que después, si se acuerdan, los que siguieron, el que siguió de Asiria, Sennacherib, era de Asiria y trató de conquistar el reino de Judá. Entonces dices, va con el enemigo, va con un instrumento del diablo y le pide ayuda. ¿Y qué es lo que dice Jehová cuando le hablan en Isaías 7? Le dice, pide señal del cielo, te voy a ayudar. Y que dice, no voy a tentar a Jehová. Y le responde Isaías, no te es suficiente ser molesto para Dios, sino que también eres molesto para los hombres. Entonces la incredulidad puede producir eso en nosotros, que caigamos mal, que no seamos personas, pues no defendemos, no somos un ejemplo de Jesús, no somos personas que la gente pues dice, no puede entender mucho las ideas a lo mejor abstractas de la Biblia, pero veo un ejemplo. Pues no somos ese ejemplo, no podemos ser un instrumento eficaz en las manos de Jesús por la incredulidad, pero tampoco somos un buen elemento en la convivencia del mundo, de los incrédulos. Entonces, ¿qué produce ese estilo de vida? Que esa clase de personas incrédulas, decía Jesús en el libro de Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente. ¿Y qué es lo que describe aquí la Biblia? ¿Caes mal? ¿No? O sea, no le funcionas a Dios y además le caes mal a la gente. Y Dios dice, mira, no es el modelo, no es el diseño que Él tiene para nosotros.
Lo que Él quiere es que nosotros seamos personas de fe. ¿Y qué le dice? Bueno, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, vamos a terminar con esta reflexión. Jesús con nosotros, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se manifestará en nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos hace que nosotros lo querramos y lo oramos. Pero en los momentos en los que se empieza a manifestar, pidámosle de nuevo, porque lo necesitaremos, porque las situaciones puede ser que nos amedrenten y de repente uno diga, ay, quiero mejor echarme para atrás. Entonces no es el plan de Dios. Digámosle a Dios, mira, ayúdame a tomar la decisión o decisiones específicas con obediencia, con fe, y las consecuencias que se puedan derivar, que tal vez no las vamos a entender, a poder prever desde el momento en el que nosotros decimos, bueno, sí quiero obedecerte, y van a llegar, pero es una forma bendita de continuar con la madurez y de darle gracias a Dios, de verdad, que hasta ahorita Dios nos prepara para cosas ligeras, porque no se ve a la vuelta de la esquina la persecución de los ISIS. Entonces ahorita pues podemos disfrutar y decir, mira, de veras qué bueno que digan algo de mí. Dice la Biblia, el Espíritu Santo reposa en nosotros. Entonces vamos a orar. Y también, miren, si alguna vez, si hay personas que no son salvas, podríamos reflexionar, la gente que no es salva, y decir eso, mira, el Evangelio nos da la capacidad de enfrentar la realidad, de enfrentar situaciones complicadas. Pero si este rey Acaz, si quiero seguir el ejemplo de ese rey, dice la Biblia, le caeré mal a la gente. Voy a ser alguien que por mi pecado y mi cobardía, tal vez le voy a ir a pedir ayuda al mismo diablo. ¿Y qué es lo que pasó? Después el diablo se la quiso cobrar y hubieran acabado a este rey o a este reino. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decirle a Jesús, ayúdame. Bueno, las personas que no son salvas, suplicar fe y arrepentimiento. Podríamos recordar que ese Acaz era un pecador, no tenía una condición moral buena, no amaba a Dios. En varias partes de su vida dice que cerró el templo, que lo clavó, que rompía los instrumentos de... O sea, no era alguien que descansara, que dijera, mira qué bonita es la vida, estoy contento. No, era alguien con una carga de odio. No creía que el Evangelio funcionara, a pesar de que era la enseñanza que había recibido, porque él era rey de Judá. Entonces decían, no me gusta, no quiero, no me siento protegido, no me gustan los riesgos, no me gusta que Dios me enfrente, no me ponga en situaciones de debilidad, yo quiero ser como las demás naciones. ¿A dónde lo iba a llevar? A la destrucción y al infierno. Entonces vamos a orar, vamos a decirle a Jesús, ayúdame a valorar que Emmanuel está con nosotros, Dios con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos recuerdas que estás con nosotros. Y en muchas ocasiones, después de recordarnos tu presencia, decías, no temas y ayúdanos a creer que no debemos temer la afrenta de los hombres, que no debemos desmayar, que no debemos temer ser rechazados, perder algunas cosas por ser obedientes a ti. Y te damos gracias porque nos has regalado ese lugar en esta vida, porque nos has rescatado de una vana manera de vivir, y porque aún en medio de situaciones muy cotidianas o ligeras nos muestras tu amor y nos preparas para dar testimonio para cosas más complicadas, para dar testimonio acerca de situaciones donde haya más riesgo y donde hayan cosas más involucradas. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias porque podemos ver que José, que era justo, en algún momento decidió ceder ante la incredulidad, y tú nos adviertes que es algo que puede ocurrir en nosotros, y te suplicamos, te pedimos que nos ayudes a tomar la decisión desde este momento de no ceder, de no desmayar y de estar dispuesto a obedecerte con gozo. Te pedimos que nos ayudes. José obedeció, pero podemos avanzar más, podemos recordar lo que hizo Zacarías o lo que hizo María. Obedecieron y te alabaron. Dice la Biblia que estaban influidos por el Espíritu Santo y profetizaban. Queremos ser como María. Ayúdanos
no nada más decir, bueno, pues está bien, te obedezco, sino gozarnos, darte gracias, entender que es un privilegio ser un N, es un privilegio que tú nos escojas como a José para formar parte del plan que tienes para continuar redimiendo y salvando a las personas y para hacer que Jesús esté cerca, esté dentro de la vida de otras personas. Te pedimos por aquellas personas que son de nuestra familia, que no te conocen, por la gente que ha vivido experiencias del evangelio, del cristianismo y no se han persuadido y tal vez se parecen a ese rey Acaz que dicen, no funciona, no me gusta, no quiero sufrir, ser alguien débil, no quiero esperar a que sea Dios el que provea mi seguridad. Y te pedimos que rescates esas personas, que nos ayudes a ser ejemplo de fe, de denuedo, de amor, y aquellas personas que no son salvas. Yo te hago esa invitación, yo te pido que reflexiones. Fuera de Jesús no hay salvación, fuera de Jesús no hay esperanza, no puede estar Dios contigo, no puede rescatarte, y solamente quedarás a merced de este mundo gobernado por el diablo que se empeña y que disfruta en destruir a la gente, en hacerlos sufrir y después mandarlos al infierno. Dice tu palabra que de sus presos nunca tuvo misericordia, que no abrió la cárcel y bueno, el diablo solo es un instrumento, solo usa al pecado, que es la causa por la cual la gente irá al infierno toda la eternidad, la causa por la cual la gente se enemista con Dios, lo toma como un enemigo, como un adversario y se vuelve objeto de su odio. Te suplicamos, Padre Celestial, que des fe y arrepentimiento a aquellas personas que están en esa condición. Ayúdanos a salir de la incredulidad que para algunas personas conduce al infierno y para otras que hemos nacido de nuevo nos puede conducir a la tragedia. Y te damos gracias porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. En tu nombre oramos, esperamos cosas buenas y te damos gracias por esos momentos en los que nos recuerdas que somos tus hijos a través de dificultades que son necesarias. En tu nombre oramos y te bendecimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el servicio.